vamos con la charla Exploración pasiva y dinámica de la vía aérea. Modifican la perspectiva terapéutica. Nos acompaña en esta intervención el doctor Rafael Bernal Bermúdez, médico otorrinolaringólogo, especialista en medicina integral del sueño, somnólogo de CAIRE IPS. Bienvenido, doctor. Bienvenido. Gracias. Bueno, muchas gracias. Me tocó la última charla y bien diferente a las otras que han dado, pero tengo la fortuna de que neurólogos han hablado de sueño, alergólogos y ahora otorrino, para que vean lo heterogéneo de esta enfermedad y las múltiples intervenciones que nosotros podemos hacer en el tratamiento de los pacientes con apnea obstructiva del sueño y digamos que también las comorbilidades que trae la apnea obstructiva del sueño. No tengo ningún conflicto de interés para esta charla y les voy a hablar de lo que hay en la literatura, en la evidencia, no lo que yo he visto al respecto de este manejo de los pacientes con apnea obstructiva del sueño. Y acá hay que tener en cuenta que la apnea obstructiva del sueño pues, es una condición que ocurre en la vía aérea superior, ¿no? O sea, las obstrucciones que ocurren mientras estamos durmiendo ocurren en estos niveles, no necesariamente en la nariz, porque pues tenemos unas estructuras que no son colapsables, pero que contribuyen hasta cierto punto a esos colapsos que tenemos en otros puntos donde no tenemos soporte ni óseo ni cartilaginoso y que tenemos las obstrucciones fijas ahí. Y esos son los puntos que nosotros como otorrinos, especialistas en sueño y desde la parte de somnología deberíamos evaluar, porque como van a ver más adelante, pues el no evaluarlos impacta en la calidad de la atención de esos pacientes y probablemente en cómo les va con los tratamientos que uno les va a hacer. Y lo primero es la exploración pasiva, que uno diría, bueno, ¿y de exploración pasiva qué tengo? Pues básicamente el examen físico, porque yo no tengo ninguna otra exploración pasiva en los trastornos respiratorios del sueño, que además de por sí hay que tener en cuenta que es una condición que ocurre mientras estamos durmiendo, ¿no? O sea, no ocurre estando despiertos. Entonces es muy difícil correlacionarlo con lo que yo encuentre en la vía aérea del paciente o no. Y por exploración pasiva, pues me refiero a estos dos exámenes básicamente que uno hace cuando está, que puede ser tanto el examen físico del paciente, ¿sí?, como los exámenes endoscópicos que hacemos en el consultorio, con ese aparatico que tengo ahí que se llama un nasofibrolaringoscopio y que nos sirve para evaluar la nariz por dentro hasta encima de las cuerdas vocales y ver qué encontramos en ese tipo de exámenes en los pacientes con apnea obstructiva del sueño. ¿Y por qué es importante? Porque realmente si uno va y busca en la literatura, pues ve que hay bastante literatura que me habla de los factores predisponentes o factores que pueden impactar en la adherencia de los pacientes a la terapia de presión positiva, que entre otras sigue siendo la primera línea de tratamiento en muchos pacientes, pero no en todos, porque esto viene cambiando drásticamente desde hace más o menos 4 años y creo que hoy en día nadie discute que hoy en día los pacientes con apnea obstructiva del sueño no es porque tengan una obstrucción fija, ¿sí? O sea, hay otras causas de apnea obstructiva del sueño que no tienen que ver absolutamente nada con que las amígdalas sean grandes, las adenoides sean grandes, la lengua esté grande, el paladar sea angosto, tengan una mala mordida o tengan una malformación dentofacial, ¿sí? O sea, hay otras cosas que tienen que ver con la fisiopatología de esa enfermedad en cuanto a respuesta muscular, respuesta dilatadora, tono muscular de base de esos pacientes y otras cosas adicionales. Pero si yo voy a buscar anatómicamente qué es lo que le pasa, pues en la exploración pasiva yo puedo ver absolutamente todo. Entonces puedo ver pacientes que tienen amígdalas supremamente grandes, puedo ver pacientes que tienen tabiques desviados, puedo ver pacientes que tienen cornetes grandes y que puede que no sean la causa definitiva de la apnea en esos pacientes, pero que manejar esas condiciones de base que uno encuentra en el examen físico claramente impacta en los tratamientos que uno le puede ofertar a ese paciente. Impacta también en la adherencia al CPAP, ¿sí? Muchísimo. ¿Por qué? Porque se ha visto que una de las causas más frecuentes de mala adherencia a las terapias de presión positiva tiene que ver con obstrucciones de la vía aérea superior, específicamente con la condición nasal del paciente. Y a eso voy a lo que hablaba la doctora alergóloga que dio la charla antes, sobre todo en niños, pero en adultos también, las condiciones alérgicas nasales que están relacionadas a lo que ella hablaba de la hipertrofia de los adenoides, de hipertrofia de las amígdalas, de la hipertrofia de los cornetes,
pues genera una limitación muy importante en la adherencia de los pacientes. Entonces, si uno encuentra esos puntos de obstrucción en un examen físico del paciente, pues se deberían manejar. Y ahí lo importante y realmente importante que yo siempre digo es discutir con el paciente cuál es el beneficio que yo le voy a dar con lo que yo voy a hacer, ¿sí? Porque es muy diferente que yo le diga al paciente que yo le voy a curar la apnea del sueño con una cirugía a que yo le voy a hacer esa cirugía para adaptarlo mejor a otro tipo de terapia, sea la terapia de CPAP, sea la terapia de dispositivo de avance mandibular, puede que se vuelva un paciente con una apnea posicional y yo termine tratándolo con terapia posicional, pero eso no quiere decir que no hay que hacer esa cirugía, ¿sí? Eso quiere decir que uno debe dejar muy claro cuál es el propósito o la finalidad de esa cirugía. Y lo digo porque si uno va y mira en la literatura todo esto, y ya estaba desde antes, es cómo afecta la vía aérea superior y las condiciones de obstrucción de la vía aérea superior en la adherencia a la terapia de presión positiva específicamente. Y si uno va y mira las revisiones de la literatura, se da cuenta de lo que les acabo de decir, que realmente una de las causas más frecuentes, ¿sí?, de mala adherencia o dificultad en el uso de las terapias de presión positiva están relacionadas con obstrucciones nasales. Obstrucciones nasales que uno puede ver realmente desde el examen físico, que no necesito nada adicional, ni ningún examen pues estrambótico como el que les voy a mostrar más adelante para poderlo diagnosticar y tratar, ¿sí? Y porque además también hay otra literatura adicional que también nos muestra que hay condiciones anatómicas, ¿sí?, puramente anatómicas que puede solucionar uno y que en algunos casos puede ser un tratamiento curativo en los pacientes de apnea obstructiva del sueño sin necesidad de tener que tener un CPAP el resto de su vida todas las noches, ¿sí? Obviamente todos los pacientes deben evaluarse de forma individual y aquí les traigo esto porque este es un update del 2017, pero realmente esta clasificación está escrita desde el 2006 y es la primera forma de fenotipificar a un paciente con apnea del sueño si uno lo piensa. Hoy en día que hablamos de fenotipos y endotipos en trastornos respiratorios del sueño, pues el doctor Michael Friedman, que es un otorrino de Estados Unidos, ya había hecho esta descripción que se llama el Friedman Stage, y básicamente lo que nos dice en esa Friedman Stage son condiciones anatómicas que uno puede ver en el examen físico, o sea, la posición de la lengua, el tamaño de las amígdalas, la posición de las amígdalas linguales y todas estas cosas que uno las suma y sacamos nosotros en otorrino algo que se llama el Friedman Stage y que nos dice hasta cierto punto, ¿cierto? Que eso fue lo importante de este artículo en el 2006 y bueno, el update que hizo en el 2017 y es, bueno, si usted va a operar a ese paciente, nosotros lo subdividimos en diferentes Friedman Stage. Entonces le dice a usted, si usted va a operar a este paciente con estas condiciones anatómicas, incluyendo el peso, también está incluido en este Friedman Stage, ¿cuál es la posibilidad de éxito quirúrgico? O sea, que yo con una cirugía vaya a curar la apnea del sueño en ese paciente en específico, cirugía del paladar, pues me va dando las tasas de éxito o las tasas de que me vaya mal. Y entonces si yo tengo un paciente que tiene unas amígdalas muy grandes al examen físico y además tiene una posición de la lengua muy baja, la posibilidad de que me vaya muy, y tiene un índice de masa corporal por debajo de 40, que fue el corte en ese estudio, la posibilidad de que me vaya bien con una cirugía de paladar puede ser hasta el 80%, que es una posibilidad muy alta. Realmente, o sea, si yo le planteo a alguien, oiga, usted tiene una posibilidad hasta del 80% de quedar muy bien después de una cirugía para apnea del sueño o puede seguir con el CPAP el resto de la vida todas las noches, pues yo creo que muchas personas me dirán que prefieren operarse que ponerse una máscara el resto de la vida y entre más jóvenes más, ¿sí? Pero si yo de entrada veo que ese paciente tiene unas condiciones diferentes, pues ya me está diciendo que para un Friedman Stage de 3 yo tengo una tasa de éxito del 8%. ¿Sí? Solamente con cosas del examen físico. Entonces obviamente pues a ese paciente yo le digo, mire, lo siento mucho, pero usted tiene unas condiciones de base que son muy malas para un resultado quirúrgico, no lo voy a llevar a una cirugía porque probablemente la posibilidad de que yo lo vaya a curar con una cirugía es menos del 10%, o sea que es más el riesgo de llevarlo a una cirugía que el beneficio, entonces pues uno no lo lleva a una cirugía y eso es una forma de fenotipificar al paciente. Últimamente ya había algo que se nos había olvidado y era
que las amígdalas, obviamente entre más grandes, pues más obstrucción generan. Y si yo estoy hablando pues de un problema obstructivo de la vía aérea superior y tengo unas amígdalas inmensas, pues posiblemente entre más grandes las amígdalas, más posibilidades de éxito yo voy a tener en la cirugía. Y entonces, últimamente han salido artículos, porque estos no son viejos, estos son recientes, ¿sí?, donde hablan de medir el volumen de las amígdalas. O sea, eso lo que hacemos es que cuando entramos a cirugía, sacamos las amígdalas, las metemos en un tarrito con agua y medimos el volumen ahí intraquirúrgicamente de cuánto es el volumen de esas amígdalas y no el tamaño, porque realmente el tamaño del examen físico parece no relacionarse mucho ni con el éxito quirúrgico ni con qué tan grave es la apnea del paciente, pero el volumen sí. ¿Sí? Y el volumen sí, porque hay veces tenemos, y ahorita les muestro en el otro examen pues de la exploración dinámica de la vía aérea superior, pero el volumen sí, porque hay veces tenemos amígdalas que el examen físico parecen muy pequeñas, pero la realidad es que son amígdalas grandes, pero están muy metidas en la fosa amigdalina y cuando uno va a operar las saca unas amígdalas inmensas, ¿sí?, aunque al examen físico parecen pequeños. Entonces por eso el volumen y no el tamaño, ¿sí?, que estamos midiendo dentro de cirugía. Pero la realidad es que todos estos artículos que son recientes, que han medido el volumen y el tamaño de las amígdalas, sí muestra que entre más grande sea la amígdala y entre más volumen tenga cuando lo medimos intraquirúrgicamente, yo tengo una tasa de éxito muchísima mayor de cura en esos pacientes de apnea del sueño. ¿Y cuánto es esa tasa? Casi el 80%. Vuelvo a lo mismo, si a mí me dicen que tengo que ponerme una mascarilla el resto de mi vida todas las noches, o que tengo unas amígdalas inmensas y hay una alta posibilidad, que nunca va a ser del 100%, pero una alta posibilidad que yo con una cirugía vaya a irme lo suficientemente bien como para no tener que usar un CPAP el resto de mi vida, pues yo creo que la respuesta también es clara y creo que la mayoría de la gente que tiene una buena tasa de éxito se iría por la cirugía y no usarían CPAP. Obviamente acá entran en juego otras cosas adicionales como son los riesgos perioperatorios, quirúrgicos y los antecedentes de cada uno de los pacientes. Entonces yo sí creo, dejando aparte esta parte de la primera parte, que es muy importante que los pacientes con apnea del sueño que no tengan contraindicaciones reales quirúrgicas, que no tengan factores de riesgo cardiovasculares importantes o que uno no los pueda llevar a cirugía, todos tengan una valoración de la vía aérea superior, todos. Desde el examen físico puede ser y ya uno definirá si tiene que irse a hacer algunos exámenes diferentes, como estos específicamente que les voy a mostrar que hacemos hoy en día los otorrinos muchísimo, sobre todo los otorrinos en sueño, porque sí va a cambiar la adherencia o el pronóstico o hasta la enfermedad del paciente, hacerle un buen examen de la vía aérea superior en el consultorio, no se necesita nada más extraño. Y de la exploración dinámica es una parte adicional que no veníamos haciendo, aunque está escrita desde hace muchos años, por lo menos hace más de 15 años se describió la somnoscopia, pero que hoy en día y hace más o menos unos 5 años ha tomado bastante boga porque la usamos en otro tipo de condiciones y justo se asoció con el tema de que no todos los pacientes con apnea obstructiva del sueño tienen una obstrucción fija. O sea, no todos tienen amígdalas grandes, no todos son porque tienen cornetes grandes, no todos son porque tienen las adenoides grandes. Entonces, en esos pacientes, la respuesta antes era no, pues tiene que ponerse un CPAP porque yo no le veo nada al examen físico. O sea, esa era la respuesta, ¿sí? Pero cuando Eckert ya en el 2018 sacó su artículo de fenotipificación, pues resulta que los pacientes con apnea obstructiva del sueño no todos tienen una condición anatómica de base, visible. ¿Sí? Hay unos que tienen un problema que tiene que ver con volúmenes pulmonares, hay unos que tienen un problema que tiene que ver con tono muscular, hay unos que tienen un problema que tiene que ver con la respuesta dilatadora de los músculos de la vía aérea superior, y ahí es cuando empieza a jugar un papel importante este tipo de exámenes de exploraciones dinámicas de la vía aérea superior, además con sueño inducido, que es la somnoscopia. Entonces lo que hacemos en la somnoscopia es intentar simular de la mejor manera posible y fisiológicamente posible el sueño de la persona para poder ver en esos pacientes que no se les ve nada al examen físico si hay algo que está ocurriendo que podamos nosotros manejar desde la parte de cirugía para mejorar la apnea del sueño o curar la apnea del sueño en algunos pacientes, ¿sí? Y ahí es cuando viene la parte de la somnoscopia, que básicamente es un examen que hacemos nosotros en sala de procedimientos o en sala de cirugía,
el anestesiólogo es vital, que nos acompañe y que está ahí con nosotros, y lo que hacemos es evaluar después de que el paciente está sedado, ¿sí?, con algunos medicamentos. Hemos probado muchísimos. Hoy en día, digamos que las recomendaciones que uno lo haga con Propofol, casi siempre lo hacemos, y con algo que se llaman bombas de infusión de TCI, que nos hace que el medicamento sea mucho más estable durante el procedimiento. Y si podemos usar algo que se llama BIS, todavía mejor, que es algo que nos da la profundidad de la sedación, y entonces estamos muy seguros. Hemos llegado a N2, a N3 más o menos en somnoscopias, pero nunca hemos podido llegar a REM, y eso es algo importante porque esas son unas de las limitaciones que uno tiene que saber que tiene el estudio. Si yo tengo un paciente que hace solamente apneas en sueño-MOR, pues probablemente el colapso que yo le estoy viendo a ese paciente no es el colapso real, pero además si está haciendo solo apneas en sueño-MOR, probablemente el fenotipo no es un fenotipo diferente a algo de tono muscular. Entonces eso es importante, pero entonces lo que hacemos es que vamos, el anestesiólogo nos da la sedación. Cuando ya el paciente está roncando y haciendo apneas, nosotros entramos con el mismo aparatico con el que hacemos el examen despierto, que es el nasofibrolaringoscopio, y vemos qué es lo que está pasando en esa vía aérea del paciente, ¿no? No para la nariz, vuelvo y les digo, los colapsos en la nariz no son muy poco frecuentes, y es extraño que uno encuentre algo raro en la nariz, pues diferente a lo que uno vio cuando estaban despiertos, pero sí es muy diferente evaluar a un paciente estando despierto a lo que uno les da en la somnoscopia, en los colapsos del paladar, en los colapsos de la garganta, en los colapsos de la lengua, que además eso es algo importante tener en cuenta, y es que la somnoscopia no es un estudio que hasta ahora haya demostrado que mejore los resultados de cirugía, pero sí es un estudio que me muestra a mí qué cosas puedo encontrar en esa vía aérea en las cuales yo no operaría a ese paciente, o lo operaría, pero tendría de una vez en mente que tengo que ofrecerle algo adicional después de mi cirugía, ¿sí? Entonces puede que haya pacientes que tienen colapso del paladar, pero la lengua también se les va para atrás solamente cuando están boca arriba, ¿sí? Entonces uno podría entrar a hacer la cirugía del paladar, pero ya sabiendo que algo tenemos que hacer con esa lengua, sea terapia miofuncional, sea un dispositivo avance mandibular, sea duerma de lado, como adicional a lo que yo ya estoy haciendo, ¿sí? Y de esa manera manejar a los pacientes de una manera, como lo decían, inter y multidisciplinaria, y nos da otras ventajas adicionales, y es que dentro de los otros tratamientos que tenemos para apnea del sueño, ¿sí?, hay algo que los odontólogos vienen avanzando mucho en eso, y que cada vez hay más evidencia como tratamiento para apnea del sueño, que son los dispositivos de avance mandibular. Y entonces hoy en día entramos con los odontólogos a hacer el examen, ¿sí? Y lo que hace la odontóloga, que esa es la odontóloga que nos acompaña en algunas de las somnoscopias, es de una vez adentro le pide al paciente y le hace un molde como prefabricado, lo que podría ser el dispositivo de avance mandibular del paciente, se lo ponemos y empezamos la somnoscopia con esos moldes ya puestos en la boca, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a nosotros a saber como con más certeza cuánto es la medida para el paciente de ese dispositivo, hasta dónde podríamos ir, y cuando yo entro y miro la vía aérea del paciente, si definitivamente con eso que nosotros ya moldeamos previamente no tenemos ningún tipo de ronquido ni colapso, pues quiere decir que hay una altísima posibilidad que ese dispositivo de avance mandibular vaya a ser una muy buena opción de tratamiento para ese paciente. Si ocurre lo contrario, pues uno ya miraría qué otras opciones tendría para tratar a ese paciente. Entonces digamos que también nos ayuda de cierta manera a enfocar y a mejorar la eficacia de ese tipo de tratamientos en específico, como son los dispositivos de avance mandibular, y también estamos haciendo somnoscopias con el CPAP en pacientes que a veces tienen una pobre tolerancia al CPAP y que uno no ve ningún sitio de obstrucción, o sea, no es por la nariz, no es porque las amígdalas sean grandes, y entonces encontramos algo que se llaman colapsos de epiglotis, y que los vemos, y entonces entramos con el paciente, le ponemos su CPAP y a través de la máscara por una conexión especial entramos y miramos qué es lo que está pasando, que hace que el paciente necesite tanta presión con un CPAP o que no esté tolerando muy bien el CPAP, y hay veces nos encontramos unas sorpresas importantes que al manejarlas también mejora la adherencia de esos pacientes a los tratamientos con
dispositivos de presión positiva. Y básicamente lo que nosotros empezamos a ver es todo esto es detrás del paladar y tenemos ya descripciones y tenemos guías de manejo y todo para ver cómo son los colapsos de ese paladar, ¿sí? Entonces, si son colapsos del lado, si son colapsos anteroposteriores, cómo vibra, y todo esto lo escribimos, y digamos que este ha sido un esfuerzo grande porque pues es un procedimiento que es reciente, pero ya existen guías para tratar de estandarizar de la mejor manera posible este tipo de procedimientos, o sea que todos en todas partes del mundo hablemos el mismo idioma y que si yo veo un reporte de este examen, pues sepa de qué me están hablando y pueda tomar decisiones con eso. Entonces ya tenemos escalas para clasificar estos tipos de colapsos, para saber qué es lo que está haciendo, y no solamente tenemos escalas para eso, sino que además tenemos ya artículos que nos habla de si este tratamiento mejora o no, que era lo que les mencionaba, la efectividad de los tratamientos quirúrgicos. Hay dos artículos muy grandes, que son estos dos que están acá arriba, ¿sí? Del 2019 y del 2022, donde se hicieron metaanálisis de toda la literatura que había hasta ese momento, y digamos que la conclusión de esos dos artículos era la que yo les decía ahorita, y era que parece que la somnoscopia no mejora la eficacia de los tratamientos quirúrgicos, pero aquí hay que tener en cuenta muchas cosas, y es que todos estos estudios, todos estos fueron estudios multicéntricos, eso quiere decir que se hicieron en diferentes países, en diferentes lugares, diferentes cirujanos y diferentes cirugías, que es lo más importante de todo. Y entonces cuando estamos hablando de procedimientos quirúrgicos es muy difícil que yo vaya a comparar los resultados de un tipo de cirugía con otro, o sea que si yo pongo todo en una sola bolsa y lo analizo, probablemente no va a ser tan acorde a la realidad. Entonces, en tratamientos quirúrgicos, a nosotros para saber realmente si mejora o no la eficacia de esos tratamientos, nos toca coger uno por uno. Eso quiere decir que una técnica quirúrgica la tengo que evaluar con ese examen y ahí sí sacar conclusiones de eso, porque yo estoy mezclando muchas técnicas que puede que no todas tengan la misma eficacia y además no todas son indicadas para el mismo paciente. Entonces, recientemente es lo que uno está tratando de hacer y son las publicaciones que están empezando a salir, y la primera que salió de esas es esta que está acá del 2022, que es específicamente viendo el grupo de Italia en Forlì, la técnica que ellos tienen que se llama faringoplastia de hilos barbados, y si el hacer o no somnoscopia en esos pacientes antes de la cirugía mejoraba o no la eficacia quirúrgica y los resultados intraoperatorios y posoperatorios en los pacientes con apnea obstructiva del sueño, y resulta que si yo miro una cirugía con el mismo cirujano, con los criterios de inclusión de ese cirujano para operar a los pacientes, y les hago o no les hago somnoscopia antes a los pacientes, que fue lo que hicieron específicamente los italianos, pues resulta que para esa técnica en específico sí mejora la eficacia del tratamiento quirúrgico. Entonces, ahí es lo complicado de nosotros en cirugía, porque yo tengo muchos factores de confusión que tengo que manejar para saber si sí o si no mejora, pero a los italianos les salió en sus resultados que sí les iba mejor cuando hacían la somnoscopia, y realmente la razón por la cual les iba mejor era porque excluían de cirugía a pacientes que tenían hallazgos específicos en esa somnoscopia que hacen que sean malos candidatos o que no vayan a responder bien con la cirugía, y de esa manera uno puede aumentar la eficacia de esos pacientes en cirugía, ¿sí? Y hay otra forma de evaluar dinámicamente la vía aérea superior que es mucho más costosa. En algún momento la hicimos acá y tuvimos una corte muy grande de pacientes con resonancias dinámicas de la vía aérea superior, pero pues era un camello, porque sedar un paciente dentro de un resonador, ¿sí?, no es tan fácil. No tener control de la vía aérea como lo tenemos acá, los anestesiólogos no les gustaba mucho hacernos esos exámenes, ¿sí? Y en últimas, las pocas publicaciones que hay de resonancia dinámica con sedación, pues no han mostrado que realmente ayuden a diferenciar en algo adicional a lo que ya estábamos haciendo con la somnoscopia. Entonces, hoy en día, si yo tengo un paciente que valoro de una manera adecuada en el consultorio y yo tengo una obstrucción evidente de la vía aérea en un paciente con apnea obstructiva del sueño,
pues yo debería manejar esa obstrucción, sin necesidad de tener que hacer exámenes de somnoscopia ni nada. O sea, la somnoscopia no es un examen para todo el mundo, ¿sí? Pero si tengo un paciente que yo no le veo obstrucción de la vía aérea superior al examen físico evidente y tengo unas condiciones adicionales que yo diría este paciente puede llegar a ser un buen candidato quirúrgico para apnea del sueño, o ya tiene antecedentes de cirugía y quieren buscar qué es lo que pasó, qué falló en la cirugía, nosotros podemos entrar a hacer ese tipo de exámenes que son la somnoscopia para evaluar qué es lo que sigue pasando o por qué siguen habiendo obstrucciones de la vía aérea superior. Puede que salga de ese examen que lo tenemos que operar o que podríamos operarlo porque las técnicas hoy en día de cirugía han evolucionado también muchísimo de lo que eran antes, ¿sí? O puede que de ese examen saquemos la conclusión de que definitivamente ese paciente no es un paciente para manejo quirúrgico y que tiene que seguir con su terapia de presión positiva, o que a ese paciente yo le puedo ayudar con un dispositivo de avance mandibular o alguna otra conclusión diferente que no teníamos la oportunidad de darlo. Entonces, a la pregunta, a mí me parece que sí, me parece que realmente el evaluar la vía aérea de un paciente con apnea obstructiva del sueño, sea de forma estática o dinámica, modifica sin duda la adherencia a los tratamientos o nos da opciones de tratamientos diferentes en pacientes en los cuales antes el CPAP era el único tratamiento, ¿sí? Entonces es muy importante esta parte de evaluar la vía aérea. Yo sí creo que es importante, como lo hacemos en la clínica de sueño, que sea un equipo interdisciplinario, está neumología, está neurología, está otorrino, pero esa parte es supremamente importante para ofrecerle al paciente el mejor tratamiento y, hablando de medicina precisión, pues el tratamiento hecho a la medida para el paciente, sea el que sea. Muchas gracias.